tiene ganas, de lo que le surge espontáneamente, ¿eh? Ujú. Así que no sé si tenés algo in pectoris en este momento. No, la preocupación en realidad es más por el tema de los niños. Yo soy educadora y lamentablemente con todo este contexto de pandemia y estas nuevas formas de vida, hay mucha tristeza con los cambios de rutina, el encierro, las tecnologías que invaden y acostumbrarnos como adultos a acompañarlos de forma diferente. No es fácil. Inglés. ¿Dónde Mi estudiaste? periplo. Mi periplo fue aventurero. Empecé desde muy chica a estudiar el idioma, con mucho esfuerzo, porque vengo de una familia de padres trabajadores. Pude graduarme en Argentina y bueno, cumplir el sueño de todos los que estudiamos inglés de ir a estudiar y perfeccionar el idioma en Irlanda, Inglaterra, que es donde estuve, y enriquecerlo, y O sea, enriquecerme un montón. claro, todos los estudios los hiciste en Argentina. Todos los estudios los hice en Argentina, educación pública, me han felicitado en Europa por el nivel educativo y volví, sigo trabajando en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y doy clases también en la universidad. Tengo mi instituto de inglés que prepara exámenes internacionales, bastante completo toda la jornada. Parece que sí. Sí. Este, ¿qué te iba a decir que se me fue de la cabeza? Este, ¿y dónde estudiaste en Argentina? ¿En qué lugar? Y en Argentina estudié en el terciario que está en Moreno. Yo no vivía en Moreno, vivía en Morón cuando era soltera. Se llama Instituto Superior de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas. Ahí hice la carrera de grado, digamos, el profesorado. O sea, no estudiaste, por ejemplo, qué sé yo, en la British. En Argentina tenemos, soy bien terciario y universitario. La primera carrera de grado fue en terciario. Sabés que me encanta el tema que estamos hablando, ¿no? Sí, es para profundizar, más que en Argentina Sí, no. no, yo te digo porque tal vez a vos te aburre hablar de este tema, pero a mí me encanta, me fascina. Sí, Este, y en estos lugares donde vos estudiaste, te enseñan la lengua, la gramática, la fonética, pero te todo enseñan, completo. ¿cómo? Historia también, historia, O sea, te enseñan la cultura también. todo, sí. Ah, ahí está la madre del Igual borrego. cambiaron los planes educativos. Yo me gradué hace muchos años ¿Cuánto hace? y me gradué, hay tantos años, 2000, 2002, 2003. Ah, mira, cuando habíamos empezado a salir de la crisis La en crisis, Argentina. plena crisis, y sufrí el recorte educativo, me acuerdo. Sí, Mira, sí, sí. claro, Otras épocas, otra coyuntura. y Más de lo sí, mismo, estaba escuchando el audioteatro, muy interesante. De alguna manera, hace enfoque en la escritura, en lo gramatical. Y me ha pasado a mí como estudiante cuando era chica de no poder hablar el idioma. Y es una frustración personal muy grande. Así que por eso mismo mi método es todo lo contrario. Los chicos desde la primera clase, desde todas las edades, son todas las clases súper dinámicas, participativas y hablan. El poco, mucho conocimiento, vocabulario que se da en la clase, lo hablan. Se pone en juego en el momento y se desarrolla y potencia con las clases sucesivamente.
Dame un ejemplo Un ejemplo, concreto. hablo de las clases de adultos por ahí que son los que tienen más estructuras y condicionamientos por experiencias, por lo que fuese. Háblame El de poco o todo. mucho conocimiento que traigan de la escuela, Sí. se arma en una clase, se hace un testeo del vocabulario que sepan en el momento y se activa ese vocabulario por medio de preguntas personales para que ellos lo puedan aplicar. Haceme a mí eso, a ver. Bueno, a ver, ¿qué te acordás del colegio? Una joda bárbara. La clase de inglés, Y la clase de inglés más todavía. más todavía, pobre Sí. profesora. Exactamente, para cómo era mendocina. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede una mendocina enseñarnos inglés? Porque Qué maldad. éramos tontos. Sí, Bueno, sí, sí. pon en práctica conmigo para que yo lo vea en un ejemplo concreto lo que dijiste en teoría. Bueno, a ver, decime qué te acordás de lo que aprendiste del colegio. Eh, I, you, it, she, he, Bueno, te estás nombrando los pronombres personales. sí. Bueno, aplícalo en una oración para hablar sobre mí. Oh, ¿Cuál usarías? you have a pretty voice. Bueno, pero tenés conocimiento Y bueno, porque, y buena pronunciación. por favor, Miriam, no me Tan digas. mala no fue la profesora, pobre. Por favor, Miriam, please. Bien, 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 bien. Podés aplicarlo en tercera persona. For example, She. she is a pretty girl. She's a teacher. Oh, She's talking to me. yeah, she's a teacher, is talking to me. Se aprende mucho en el colegio. El tema es que hay que ver cómo retrotraerlo y utilizarlo. Sacarle mayor provecho a cada clase. Ese Siempre sería, el mismo ejemplo. En castellano, lengua materna, nos manejamos con un rango de palabras determinado y siempre utilizamos las mismas. En inglés pasa lo mismo. El tema es cómo uno se desarrolla comunicacionalmente en diferentes ámbitos con ese vocabulario, manejando tiempos verbales básicos, ¿no? Eso sí hay que tenerlo bien en claro. concepto que sea absolutamente medular y que a partir del conocimiento de ese concepto se haga mucho más simple el aprendizaje gramatical y fonético. El mejor método es aprenderlo paralelamente a la lengua materna, cuando son niños, porque no estás pensando en lo conceptual, sino que lo aplicás directamente, conforme a cuando aprendimos nuestra lengua madre. Uno en la escuela va desarrollando estructuras y cada vez las va potenciando más. En cambio, con la lengua madre vos lo aplicás y lo utilizás. Por eso es bueno y recomendable aprenderlo desde niños, desde muy niños. Sí, te lo entiendo perfectamente, porque a mí me ocurrió eso con el idioma italiano y con el español. De chico yo hablaba las dos lenguas, Sí. el español en la calle y el italiano en casa. ¿El italiano te lo explicaron formalmente? No, simplemente se utilizó. Claro, sí, no, estudiar no lo estudié nunca. Claro, lo mismo sucede con el inglés, sobre todo a estadios muy iniciales, como pueden ser de bebés, a niños antes de la escolarización. Es aprendizaje informal, jugando, por medio del juego. Es muy interesante.
videoconferencias. La verdad que tenía miedo porque, como te decía antes, el club de conversación de adultos sí lo venía trabajando de forma semipresencial, pero con los niños no. Entonces tuvimos un periodo de adaptación de casi un mes, porque es todo un desafío para ellos estar mediando con la computadora o el teléfono de una persona que le habla absolutamente todo en inglés, pero se hizo súper llevadero y las familias en los más pequeños se acompañan, entonces eso es una ayuda primordial. Y con los adultos se potencia más todavía que en lo presencial. Eso fue mi experiencia, lo que me llamó la atención. ¿Cuánto hace que estás experimentando esto? De la enseñanza virtual, Sí, es la primera vez. La pandemia nos obligó. pero llevas Yo un mes. tenía un campus virtual en el instituto, pero lo utilizaba de repositorio de materiales para la preparación de exámenes internacionales, además de las clases presenciales. Era como un acompañamiento, un recurso más. Y ahora no, ahora es el centro y todas las clases se desarrollan ahí, los videos, las actividades, todo pasa por ahí. Y la gente que está escuchando la radio y tienen la inquietud de aprender o mejorar, ¿cómo hacen para conectarse con sus clases, con tus clases? Yo tengo página de internet y en las redes. Lo Y- principal es animarse, no tener miedo. Siempre digo lo mismo, a mí el inglés cuando viajé me abrió muchísimas puertas y es una herramienta muy importante para cualquier persona hoy en día. Claro. ¿Y cómo hacen para visitar tu página? Mi página la pueden buscar como MC, M minúscula, M de Miriam, que es mi nombre, C de mi apellido, C de casa, MC, inglés, en minúscula y todo junto, ¿no? sí. Pueden buscar mcinglés.com Sí. weebelargaly.com y si no en las redes de Instagram y Facebook está como inglés MC al revés. ¿Cómo? ¿Inglés? Inglés M de mamá, C de casa. Inglés MC. Sí. Pronunciación. Sí. Es una cosa, es terrible porque parece ser que es más importante la pronunciación que muchas de las cosas que aprendimos en Argentina, en los cursos, en los colegios, yo qué sé, de la gramática y todo eso. El tema es la pronunciación. Sí, son varios aspectos a tener en cuenta a la hora de aprender un idioma y elegir un buen lugar, profesores bien capacitados. Sí, es importante. Es que es un gran problema más que importante. No, hay que ser criteriosos a la hora de contratar un buen curso. Bueno, ¿me podés decir, no es para tomarte una prueba, sino que nunca supe cómo identificar el objeto directo en una oración en inglés, en una sentence? Bueno, ahora yo te remito a tu lengua madre. ¿Lo sabes identificar en una clase o en una oración simple en castellano? Sí, pregunto qué. Bueno, a ver, bueno, te haces la pregunta, bien, buenos recuerdos de la escuela. ¿Dónde está ubicada en la oración el objeto directo? En el predicado, ¿Dónde específicamente? después del verbo. Después del verbo, exactamente. En inglés sucede lo mismo. No me digas. Sí, te digo. Es igual. Buenísimo. Buenísimo. Clase virtual. Sí.
Así que el objeto directo siempre está ubicado después del verbo en inglés, en cualquier forma de oración. Sí. ¿Se te ocurre alguna oración en inglés con que contenga objeto directo? Sí, te puedo decir, give me a call. Que el me, ese que está detrás del verbo, sería el objeto indirecto, porque es persona, y a call sería el objeto directo. ¿Sí? Es exactamente igual que en castellano. En castellano teníamos primero, si había dos objetos, el objeto indirecto ubicado antes y el objeto directo ubicado posterior. En este caso coinciden en ambas lenguas. El inglés es un idioma, yo digo, fácil de entender si uno lo puede explicar y tener una buena llegada, una buena bajada del conocimiento a los estudiantes, porque es un idioma estructurado. A mí me pasó estudiar el francés, nunca aprenderlo, porque es muy diferente, pero no es un idioma imposible. O sea que vos también conocés lo que es la tortura de estudiar una lengua y no entenderla. Sí, totalmente. Hay que pasar por esa experiencia. Y otro problema que se me presentó a mí fue que cuando comenzó esto de la web, porque nosotros en español hablamos marcando mucho las consonantes. Sí, técnicamente sí. Claro. Sí. Se unen los sonidos entre palabras para alcanzar la fluidez. Hay diferentes ritmos, entonaciones que quizás una hispanohablante no lo hace porque nuestro ritmo, no sé si te pasó, vos descendés de italianos también. A los argentinos nos dicen que hablamos castellano con acento italiano. That's right. Bueno, lo mismo sucede con el inglés. El inglés tiene un propio sonido que con el paso del tiempo que una vez que han aprendido la gramática y la fonética del inglés y luego han dedicado años al estudio de la cultura inglesa, de los procesos históricos, del arte inglés, de la literatura, etcétera, etcétera, adquieren una calidad de conocimiento que es, no sé, es como hablar de un profesional que se recibió en la facultad con respecto a un alumno que terminó séptimo grado. Es más o menos la diferencia que hay. Es sideral realmente. Y bueno, parece que esta mujer, Miriam, es de las que tienen la altísima calidad en el conocimiento de la lengua inglesa. Bueno, yo